Bienvenidos a Bienestar, Salud y la Gente. Hoy nos acompaña la Master Coach Autagna, donde vamos a conversar sobre Año Nuevo, Salud y Bienestar Consciente. Y ahora presento a Germán Daniele, con quien vamos a charlar sobre esto de la sinergia entre la concurrencia del sector público y privado en salud. ¿Cómo estás, Germán? ¿Todo bien? Hola, Ron, un gusto, como siempre. Bueno, te pregunto porque no entendía muy bien de qué se trataba el tema, ¿no? Esto desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. ¿Cuál es el rol, ¿no?, de estas acciones conjuntas o qué están haciendo entre lo público y lo privado en este tema? Bueno, primero esto nace de un convencimiento que tenemos como institución que en una época de donde los recursos son cada vez más finitos, por ahí lo que no podemos permitirnos es hacer esfuerzos descoordinados entre la parte pública y privada, partiendo de la concepción que también tenemos de que la salud no es pública ni privada, sino que es una sola, y todos desde el lado que ocupemos tenemos la responsabilidad de garantizarla, ¿no?, como derecho humano, ¿no? Entonces, bueno, esos conceptos nos llevaron a hacerle un planteo en aquel momento lo que era intendente de la ciudad de Córdoba, que es hoy actual gobernador, de que los medicamentos que adquiría la municipalidad, cambiar la lógica de la compra a granel por licitación sin saber cuál iba a ser la demanda real, y también generar una trazabilidad del sistema. Entonces pusimos a disposición una receta electrónica para que todos los médicos de la parte pública prescriban en esa receta electrónica. Con esa receta electrónica el paciente va a la farmacia genera una validación de esa receta, por ende esa receta se anula, no se puede duplicar, y ahí empezamos a controlar el gasto también. Y se le entrega la medicación a los pacientes en su barrio, ¿no? Por eso también decimos que el principal beneficio de estas acciones público-privadas en este caso es el paciente, que dignifica su acceso a los tratamientos porque va a su farmacia de barrio, a la de proximidad o a donde mejor se sienta atendido, porque también creemos que es un derecho. Y la ventaja que va a tener ese paciente ahí, que el medicamento lo va a recibir de la mano de un profesional, con el asesoramiento que también se merece. Y el Estado ahorra porque solamente va a gastar aquella receta que llegó a la farmacia. No va a tirar, no se le vence. Bueno, y la verdad que hace 2 años que se está implementando este programa, con resultados, como te digo, muy interesantes para el Estado. En su momento nos comunicaron con un ahorro más del 30% wow. en el recurso, porque acá no nos fijamos en el precio del medicamento en sí, sino en el gasto. Cuánto gastaba antes y cuánto gastó ahora, independientemente del precio del medicamento. Entonces el Estado recupera, tiene un control absoluto de su gasto en tiempo real, porque estos son todas herramientas que funcionan en tiempo real, online. Como te decía, tiene una trazabilidad. Y el que manifiesta su gratitud, digamos, es el paciente, ¿no? Así es. De poder ir a su farmacia o de conseguir los medicamentos, porque la farmacia, si no lo tiene, de alguna manera se lo consigue, o si no tiene esta farmacia va a otra. Bien. O sea que con eso los pacientes, sobre todo los pacientes crónicos que todos los meses tienen necesidad de un tratamiento, la tranquilidad de saber que en alguna farmacia u otra lo va a conseguir y va a tener su tratamiento asegurado. O sea que ahí tenés dos aristas importantes, la eficiencia por un lado, que esto tanto se habla ahora de la eficiencia en el sector público, y por otro lado el paciente como punto, como núcleo, como centro para el acceso a... Que de ahí la salud nunca se debería haber corrido, por eso digo que es responsabilidad de todo, ¿no? De centrar al paciente, darle una mirada mucho, humanizar, digamos, la salud, y de la única manera de poder humanizar la salud es tener al paciente como centro, ¿no? Y obviamente que si bien el paciente es lo primordial, acá también tiene mucho que ver el recurso, ¿no? Claro. Porque la verdad que tenemos un sistema de salud muy inclusivo, pero a veces no termina siendo tan inclusivo desde lo conceptual, sino que por ahí accede el que tiene más cerca el hospital o el que tiene un abogado para hacer un amparo. Claro, están y esas es como la sábana corta, así, cubrimos todo es gratuito, pero a veces no tenemos el recurso para que todo sea gratis. Entonces la mejor manera de poder garantizar derechos es optimizar el recurso, que realmente el recurso vaya a quien lo necesita y que haya un control y una trazabilidad sobre ese recurso. Eso creemos que es la principal fortaleza para el Estado, que es el que paga ese recurso. Tener la certeza que cada peso que invierte fue destinado en un paciente y que no hubo ningún tipo de desvío en el medio. Perfecto. ¿Y tenés algunos resultados a la vista en estos 2 años?
¿Se ha logrado implementar, digamos, en más lugares que no sea acá Ciudad de Sí, Córdoba? nuestro anhelo para este 2026 es que la provincia lo incorpore. Como te decía, el gobernador sabe muy bien del programa porque lo implementó él cuando era intendente. En eso estamos trabajando. Y ya se han sumado otros municipios, más por los comentarios entre los secretarios de salud, que por ahí uno cuando lleva este proyecto, por ahí piensa que el municipio que va a gastar más, porque la gente va a tener más lugares donde ir a buscar la medicación, ese mal concepto, ¿no? De que mientras más boca de dispensa haya, más gasto. Y creo que no es así, sino que hay que controlar el recurso, trazarlo. Y bueno, se sumó Villa María, se sumó San Francisco como municipios cabecera. Después tenemos otros como Colonia Carolla, Valle Hermoso, Agua de Oro, o sea, varios municipios, que Etruria, La Laguna, que se van sumando, y acá no importa el tamaño del municipio. Claro, hay municipios muy chiquitos que también entendieron que se sacan un problema de encima. Genero la receta nosotros desarrollamos una receta electrónica oficial, homologada por Nación, o sea que una receta oficial, la ponemos a disposición de los médicos que el municipio determine. Entonces, como que el municipio y eso también... a través de un sistema, sí, que accede el profesional para poder hacer la receta. Sistema muy fácil de usar. Así que para el médico no es más que otra receta electrónica, de las tantas que hay. Sí. Bueno, en esa receta electrónica se carga, digamos, el listado de medicamentos que el municipio pretende entregar gratuitamente. Entonces, cada municipio utiliza un listado distinto. Ponemos un precio de referencia acordado entre las partes. Y después, bueno, la farmacia después presenta las recetas en el colegio le cobra al municipio y le paga a la farmacia. Perfecto. O sea que administrativamente también es un sistema muy fácil de llevar adelante. Bien, y esto de la trazabilidad que decías, esto es porque la medicación está como está trazada porque, manera. Claro, el médico cuando genera la receta carga todos los datos del paciente. Cuando esa receta se valida en la farmacia, en la validación queda qué médico lo recetó, de qué centro de salud, a qué paciente fue y bueno, y a qué farmacia fue. Bien. Y de toda esa receta hay a veces algunos renglones que el paciente no lo lleva, también queda registrado cuántos medicamentos se usaron, bueno, y de ahí sacar las estadísticas que también por ahí cuestan en la parte pública, ¿no? Es decir, qué medicación estamos consumiendo. Claro. Y en la ciudad grande también sirve hasta como, te diría, como un mapa sanitario. Esto puede decir, ¿por qué tengo mucha incidencia de tratamientos de hipertensión en la zona sur? Por decirte un ejemplo. Puede haber algún efecto ambiental que esté generando, algo en el agua, alguna contaminación, algo que esté generando. O sea, si vos analizás esa información que se puede sacar en forma de torta, de gráfico, de todo lo que sea, el rango etario, bueno, los pacientes geolocalizados, o sea, tenés toda la información. A eso me refería de la trazabilidad, si sabemos qué médico le recetó, en qué centro de salud, a quién, y sobre todo en los tratamientos crónicos ese paciente por 30 días no puede volver a sacar, ¿sí? Entonces también hacemos un control del consumo, sobre todo pensando en la no automedicación, que trabajamos mucho. Hay muchos tratamientos psicotrópicos dentro del esquema, que también eso es importante, el control. Y el médico permite, y esto también permite descentralizar los centros de salud, porque en los tratamientos crónicos el médico puede hacer más de una receta con distintas fechas, una por mes, y la farmacia recién va a poder validar la receta que tenga la fecha vigente. Esa fecha. ¿Sí? O sea que no es que le vamos a ir a facturar al municipio 6 meses juntos, sino que la farmacia, la receta, por ejemplo, ahora de febrero no la vería. Bien. Cuando entra en fecha, sí la ve. Buenísimo. Entonces, con eso también descentralizás. El paciente se evita tener que ir todos los meses al dispensario y buscar los medicamentos. Totalmente. Y tiene su receta, y bueno, la receta y ese circuito es lo que de alguna manera genera una trazabilidad, ¿no? Excelente. Bueno, Germán, la verdad que está buenísimo. Sí, sí, la verdad que sí. Espero para nosotros seguir como un cambio de paradigma, porque no está implementado, te diría, en ninguna parte del país, esto de que sería adaptar la parte privada a la parte pública. Esto no es otra cosa que como funciona la APRO, el PAMI o cualquier obra social lo prepaga. Totalmente. Nada más lo que nosotros pusimos centro es decir por qué en la parte pública tenemos que comprar al voleo, el paciente saca todas las veces que puede, no tenemos seguimiento paciente, porque con esto puede ser seguimiento paciente. Claro. Si un tratamiento crónico, un paciente crónico llevó los medicamentos este mes, yo veo si el mes que viene no tengo validación, es como que discontinúa el tratamiento, que es un gran problema también a resolver. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Un gusto como siempre. Gracias.